ciertos factores muy relevantes para la política pública del país, no de todo. Entonces, me gustaría que este ejemplo quede claro. Y, por ejemplo, los cuestionarios que usa INEGI son entrevistas completamente estructuradas, ¿cierto? Ok. Esto con aras de simplificar el manejo de la información. Y vuelvo a repetir, cada uno de estos resultados o productos tiene todo un mundo detrás, el cual ustedes pueden explorar. Si alguno de estos diseños de investigación llama su atención en particular, les parece interesante o les parece que resuena con su pregunta de investigación o con su planteamiento, eso les puede dar luz para entender cuál es su estrategia y por lo tanto ir y empaparse de la literatura metodológica respecto a estos tipos de productos académicos. No es necesario tal vez que se vuelvan metodólogos y metodólogues, porque eso es toda una disciplina, pero para fines de su investigación en su campo de especialidad, sí pueden volverse expertes en generar cierto tipo de investigaciones o de un tema o manejar cierto método y así, paso a paso, en la participación de la generación de conocimiento. ¿Mm? Voy con el ejemplo número 4. Yo quiero describir y parto de una teoría y voy hacia la teoría. ¿Por qué en el aspecto descriptivo solo puedo partir y llegar al mismo lugar? Si se dan cuenta, aquí solo voy de caso a caso y aquí solo voy de teoría a teoría. No puedo ir de manera cruzada. Es porque no estoy hablando de ningún tipo de interacción, simplemente estoy describiendo, ¿no? Recordemos en qué consiste ese ejercicio. Reportar lo que directamente me interesa. Entonces, si observo casos, voy a hablar de los casos. Si parto de la teoría, voy a describir en qué consiste mi teoría, qué elementos metodológicos me ofrece para eventualmente aplicarla a una explicación. Es decir, si yo, por ejemplo, parto de la teoría de la evolución, tengo que saber qué postula esa teoría, en qué consiste, cuál es su mecanismo causal, ¿no? Por ejemplo, la adaptación, ¿no? En esta teoría, Darwin postuló que los seres vivos van adaptándose a las condiciones de su entorno, de su necesidad, lo que eventualmente genera que muten en su composición física. Entonces, si se dan cuenta, yo no hablé de ningún caso en particular, de ningún animal, pero sí di una descripción de lo que el modelo ofrece como herramientas y elementos para generar un análisis de cualquier ser vivo, ¿no? Y de sus antepasados eh, genéticos, o no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero aquí lo importante al pensar en describir una teoría es tener claro que uno va buscando esta herramienta teórica tratando de manejarla con la mayor claridad posible, porque pasando a mi segundo nivel de alcance, que es la explicación, necesariamente voy a ocupar estas dos piezas. Tengo que tener claras las características de mis casos y claras las características de mi teoría, de mi herramienta de análisis, para solo entonces, en un ejercicio explicativo, hacerles interactuar. Dependerá de qué es lo que quiera yo hacer acá, si necesito recabar información de casos o de teorías. Si nada más me quiero quedar en una descripción, pues solo hago lo que cada una de estas filas me indique. Pero si ya voy a interactuar en cualquiera de estas modalidades, voy a tener que pasar por el paso número 1 de la descripción, sí o sí,
tenerla bien clara para después interactuar con las piezas de mi rompecabezas. Espero darme a entender y ojalá que después podamos tener un intercambio, una serie de preguntas y respuestas, algunas aplicaciones prácticas con los protocolos, con las preguntas de investigación. Me encantaría escucharles, intercambiar con ustedes para atender cualquier duda en la que pueda apoyar. Entonces, em, es esta misma situación pensando en que sea formulada o aplicable para un caso, un grupo mediano de casos o un grupo muy grande de casos, ¿no? Aunque no lo vaya a aplicar aquí directamente a la observación, las teorías sí están formuladas teniendo en mente un nivel de alcance más o menos general, ¿no? Esa es la circunstancia que hay que cuidar. Por lo tanto, yo tendría como resultado la descripción de una teoría de bajo alcance, de mediano alcance o de gran alcance, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, simplemente una hipótesis o un marco teórico completo o quizás una gran teoría que se supone que abarca muchísimos casos, ¿no? Ya casi no se utiliza este tipo de producción, pero pues ahí está, ¿no? Existe. Ahora pasando a la lógica explicativa, comienza la interacción de estos factores. Si yo quiero explicar un caso, que es mi fin, a partir de la observación misma, la parte empírica de mi mismo caso, voy a tener una explicación inductivo porque parto de lo particular, empírica porque explico un caso, de caso porque tengo uno, ¿no? Es un grupo chico, un número chico. Esto me puede dar como producto académico más comúnmente conocido como un estudio de caso, ¿cierto? No voy a tener un poder explicativo de gran alcance porque no me voy a estar refiriendo a ningún otro caso diferente que no sea mi propio condominio de vecinos, ¿no? Lo que yo observe y reporte y explique va a corresponder únicamente a mi condominio. Si esa explicación aplica o no al condominio de Carlos, es otro cuento, es otra historia, no es el objetivo de mi investigación y no tengo información para aseverar que esa explicación va a ser aplicable a ese otro caso, ¿no? Por eso es algo muy específico. Y desde el principio lo establezco así y lo hago explícito en mi aparato, perdón, en mi apartado metodológico. Ujú. Si yo, por ejemplo, quiero explicar a partir de un caso y lo que busco es generar una teoría con pocos casos, voy a tener como resultado una explicación inductivo-teórica de bajo alcance, ¿no? Cada uno de estos elementos se relaciona con esto otro, lo que podría ser conocido como una teoría fundamentada. Es decir, mi objetivo principal es generar una teoría, por eso está aquí, en mi fin, en mi punto de llegada. En todas las ocasiones que ustedes vean que la teoría es el punto de llegada, es porque lo que quiero es generar una teoría. Es decir, quiero dar una explicación teórica, hacer una propuesta teórica de conocimiento. Es decir, que acá voy a tener una teoría fundamentada porque mi explicación va a derivar de forma inductiva de lo que yo estoy observando en mi caso. Entonces, esto me va a dar un producto en particular. Si yo quiero, en el número 3, explicar un caso a partir, o muchos casos, a partir eh, de mis propios casos, tendría un estudio de casos, un estudio de diferentes casos, ¿no? Privilegiando lo que observo.
Si quisiera explicar una teoría